Bienvenidos a Casa Noctra. Este no es solo un canal de relatos, es una casa para las historias que nacen cuando el mundo duerme. Aquí escuchamos aquello que permanece oculto detrás de las paredes, debajo de los caminos y, algunas veces, dentro de las voces que llegan desde lugares imposibles. Hay llamadas que deberían terminar al colgar, hay mensajes que no deberían sobrevivir a quienes lo pronunciaron, y hay frecuencias que, una vez abiertas, ya no vuelven a cerrarse por completo. Esta noche, entraremos en una cabina de radio durante la madrugada, un conductor nocturno, un teléfono desconectado, una carretera que dejó de existir hace ya 20 años, una voz que asegura llamar desde el pasado, así que apaga la luz, ponte cómodo y escucha con atención, porque en algunas transmisiones el verdadero peligro no está en aquello que sale al aire, está en lo que logra entrar. Bienvenidos a Casa Noctra. La historia está por comenzar. El relato de esta noche pertenece a una nueva serie de Casa Noctra, Frecuencias de la Oscuridad. Historias donde el sonido cruza límites que nunca debió atravesar. Líneas telefónicas, radios antiguas, grabaciones olvidadas, voces que viajan por cables muertos, mensajes emitidos desde otro tiempo, porque hay silencios que solo existen mientras nadie intenta sintonizarlos, y hay noches en las que una voz puede encontrar el camino de regreso. Esta noche presentamos la última transmisión de Radio Niebla. Llamada a las 2:17. A las 2:17 de la madrugada, el teléfono rojo de la cabina comenzó a sonar. Una vez, luego otra, luego una tercera. Gabriel Cruz observó el aparato sin moverse. Una llamada a esa hora no era extraña. Radio Niebla transmitía durante toda la noche. Siempre había conductores, vigilantes, enfermeros, taxistas o personas insomnes que llamaban para pedir una canción o escuchar otra voz en medio de la oscuridad. Lo extraño era aquel teléfono, el rojo, ese aparato que no recibía llamadas de los oyentes. Era una línea interna de emergencia instalada décadas atrás para comunicarse con la antigua torre de transmisión en el cerro. Nadie, absolutamente nadie, la utilizaba desde hace 20 años. Según los técnicos, ni siquiera estaba conectada. El teléfono volvió a sonar. Gabriel apartó uno de los audífonos. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales del estudio. La emisora estaba casi vacía. Solo se encontraba Gabriel, el operador Ernesto Salas y Mauro, el guardia nocturno. En la consola, una canción instrumental se acercaba al final. Gabriel miró el reloj. 02:17. El teléfono volvió a sonar. Extendió la mano. Dudó. Después levantó el auricular. Radio Niebla, cabina nocturna. Al principio no hubo respuesta. Solo estática. Una estática espesa e irregular. Parecía viento arrastrando arena dentro de un túnel. Gabriel acercó el auricular. ¿Hola? Algo respondió desde el otro lado. Una respiración cansada, humana. Entonces una voz masculina dijo: ¡No corte! Gabriel frunció el ceño. ¿Quién habla? Necesito que mantenga la señal abierta. ¿Desde dónde llama? La línea crujió. El hombre parecía encontrarse dentro de un vehículo. Se escuchaba lluvia, un limpiaparabrisas, un motor inestable y, a lo lejos, algo semejante a una campana. Estoy en la carretera, respondió. ¿Cuál carretera? La ruta vieja de San Gregorio. Gabriel dejó de respirar durante un instante. La antigua carretera de San Gregorio había sido cerrada 20 años atrás, después de que un deslave destruyera varios kilómetros y sepultara un autobús lleno de pasajeros. Desde entonces, nadie podía transitar por ahí. El tramo había desaparecido bajo toneladas de roca. Esa carretera ya no existe, dijo Daniel. El hombre guardó silencio. Luego respondió: aquí sigue. La canción terminó.
Durante unos segundos la frecuencia quedó completamente vacía. Gabriel activó una pista de respaldo. ¿Cuál es su nombre? Samuel Ortega. ¿Está herido? Todavía no. La respuesta le erizó la piel. ¿Qué significa eso? Que el autobús aún no llega a la curva. Gabriel miró hacia la puerta de la cabina. Señor Ortega, necesito que me explique qué está ocurriendo. La estática aumentó. Son las 2:17. Gabriel observó el reloj. Marcaba las 2:18. Aquí ya son las 2:18. Samuel comenzó a llorar. Aquí siempre son las 2:17. El hombre detrás del micrófono. Radio Niebla transmitía desde un edificio antiguo en las afueras de la ciudad. La estación había sido fundada en el año de 1974. Durante décadas, fue una de las frecuencias más escuchadas de la región. Noticias, música, reportes carreteros, programas de opinión, llamadas de oyentes. Con los años perdió audiencia. Primero fue a la televisión, después frente a internet, finalmente frente a las plataformas digitales. Pero la emisora sobrevivió, no por modernidad, sobrevivió por costumbre. Todavía había personas que encendían radios de pilas al amanecer, conductores que preferían una voz humana a una lista automática de canciones, ancianos que reconocían las cortinillas de la estación como parte de su propia memoria. Gabriel Cruz había llegado 6 años antes. Tenía 41 años, una voz profunda, una inteligencia rápida, una tristeza que aprendió a ocultar detrás del micrófono. Conducía el programa nocturno, Horas de Niebla, de medianoche a 4 de la mañana. Música lenta, historias de carretera, relatos de oyentes, confesiones de personas que solamente se atrevían a hablar cuando todos los demás dormían. Gabriel era bueno escuchando, tal vez porque había pasado demasiado tiempo esperando escuchar una voz que ya no estaba. Su hijo, Mateo, que había muerto 8 años atrás. Tenía 9 años. Fue un accidente de carretera. Un conductor perdió el control bajo la lluvia. El automóvil de Gabriel salió del camino y cayó por un barranco. Gabriel sobrevivió, pero lamentablemente Mateo no. Desde entonces, Gabriel no volvió a manejar de noche. Tampoco escuchaba las grabaciones de su hijo, pero no borró ninguna. Pero no podía tampoco reproducirlas. Había mensajes, canciones inventadas, risas, preguntas. Una grabación en la que Mateo decía: papá, cuando sea grande, quiero hablar en la radio como tú. Gabriel nunca pudo escuchar el mensaje completo. Siempre lo detenía después de esa frase. Por eso, prefería trabajar de noche, ya que durante el día la gente hacía preguntas. Durante la madrugada la soledad no tenía que explicarse. Aquella noche, sin embargo, la soledad se había convertido en algo más. Una línea abierta, una carretera desaparecida, un hombre que aseguraba estar atrapado a las 2:17. Gabriel puso la llamada en espera y salió de la cabina. Ernesto estaba dormido frente a la pantalla. Gabriel tocó su hombro. ¡Ernesto! El operador despertó sobresaltado. ¿Qué ocurrió? ¿La línea roja funciona? Ernesto tardó unos segundos en reaccionar. Por supuesto que no. Está sonando. No puede sonar. Pero yo la contesté. Juntos entraron a la cabina. El teléfono rojo permanecía fuera de la base. Del auricular salía estática. Ernesto lo examinó. Pero si no tiene conexión, hay un hombre hablando. Gabriel, esa línea fue desconectada cuando desmontaron la Torre Vieja. Pero el señor que está en el teléfono dice que está en la carretera de San Gregorio. Ernesto levantó la cabeza. ¿Y qué nombre te dio? Samuel Ortega. El operador perdió el color del rostro. Ese nombre estaba en la lista. ¿Qué lista? En la lista de los pasajeros. La carretera enterrada.
El accidente de San Gregorio ocurrió el 14 de septiembre del año 2006, a las 2:27 de la madrugada. Un autobús de pasajeros circulaba por la carretera vieja durante una tormenta. El camino ya presentaba daños. Había reportes de derrumbes, pero el conductor intentó cruzar antes del cierre. Nunca llegó al siguiente poblado. La ladera se vino abajo. El autobús quedó sepultado. 32 personas murieron esa noche. Solo recuperaron 19 cuerpos. Los demás quedaron bajo toneladas de roca y de piedra. Samuel Ortega era uno de los desaparecidos. Ernesto explicó que él trabajaba como auxiliar técnico la noche del accidente. La estación recibió varias llamadas, dijo. El conductor decía que no encontraba el desvío. ¿Llamó a la línea roja? Sí. La señal era muy mala. Hablaba de niebla. Decía que los señalamientos desaparecían. ¿Se comunicaron con Protección Civil? Ernesto bajó la mirada. No lo tomaron en serio. Creyeron que estaba confundido. Después, la comunicación se cortó. Gabriel tomó nuevamente el auricular. ¿Samuel? La estática respondió. Luego la voz. ¿Sigue ahí? Sí. Gracias. Necesito saber dónde está. Kilómetro 43. Pero ese tramo está bajo la montaña. Aquí no. ¿Ve algún señalamiento? 1. ¿Y qué dice? Samuel comenzó a respirar con mayor rapidez. Radio Niebla. Gabriel miró a Ernesto. ¿Puede ver la torre? No. ¿Entonces qué ve? La línea crujió. Un hombre parado en medio de la carretera. ¿Está herido? No se mueve. No se acerque. Está mirando hacia el autobús. Samuel, no baje del vehículo. No estoy en el autobús. Gabriel frunció el ceño. Pero usted era uno de los pasajeros. Samuel guardó silencio. Todavía no. ¿No? No entiendo. El autobús viene detrás de mí. La llamada se llenó de voces. Personas hablando, alguien rezando, un niño llorando, el motor de un vehículo pesado. Samuel comenzó a gritar. ¡No! ¡Todavía no llega a la curva! La línea se cortó. Ernesto retiró el teléfono de la pared. No había cable, solo una abertura vacía. Aún así, el aparato comenzó a sonar otra vez. Las voces que llegaron tarde. La segunda llamada llegó a los 2:23. Era un hombre mayor. Lloraba. ¿Radio Niebla? ¿Sí? Necesito hablar con mi hermano. ¿Cómo se llama? Daniel Montalvo. Ernesto buscó el nombre en los archivos digitales. Daniel Montalvo había muerto en el año de 1989. El hombre continuó. Dígale que mañana no salga de la casa. Gabriel apretó el auricular. ¿Quién habla? Esteban Montalvo. Ernesto encontró otro registro. Esteban había muerto en el año 2012. ¿Desde cuándo está llamando?, preguntó Gabriel. Desde antes de morir. La voz se distorsionó, pero nadie contestaba. La línea se cortó. La tercera llamada fue un niño que pedía advertir a su padre para que no subiera a un autobús. La cuarta, un hombre que describió un incendio ocurrido 5 años antes. La quinta voz dijo: no permitan que la niebla entre. Con cada llamada, la señal de Radio Niebla cambió. Las luces comenzaron a parpadear. Las pantallas mostraron interferencia. Los medidores de audio se movían, aunque nadie hablara. En la consola aparecieron frecuencias desconocidas. Ernesto trató de cortar la transmisión. No pudo. La estación seguía al aire, pero el programa ya no era recibido por las radios normales. Mauro entró en la cabina. Hay personas afuera. ¿Oyentes? No lo sé. ¿Qué hacen? Nada. Se acercaron a una ventana lateral. Bajo la lluvia había varias figuras.
Hombres, ancianos, un niño, todos observando el edificio, quietos. Algunos llevaban ropa de otras épocas. Uno sostenía un teléfono antiguo, otro cargaba una radio portátil. Un hombre mayor protegía su cabeza con un periódico mojado. Mauro cerró las persianas. Llamaré a la policía. Los teléfonos no tenían señal. Ernesto. Entonces volteó a la puerta. La puerta principal recibió 3 golpes. Otros 3. Gabriel regresó a la cabina. El teléfono rojo sonó. Levantó el auricular. ¿Quién habla? Una voz suave respondió. ¿Papá? Gabriel dejó caer el teléfono. Mateo. Durante 8 años, Gabriel había imaginado aquel momento, no como un deseo consciente, no como una esperanza agradable, pero en lugar de su mente siempre existió la pregunta: ¿qué haría si pudiera escuchar a Mateo nuevamente? La respuesta fue más simple de lo esperado. Se quedó inmóvil, sin respirar. El auricular colgaba junto a la consola. La voz volvió. ¿Papá? Gabriel levantó el teléfono con ambas manos. ¡Mateo! Ernesto lo miró desde el otro lado del cristal. Negó con la cabeza. Gabriel, no le prestes atención. ¿Eres tú? El niño rió suavemente. La misma risa. Te tardaste mucho. Gabriel cerró los ojos. Perdóname. No fue tu culpa. Aquella frase rompió algo dentro de él. Durante años había repetido que el accidente no había sido culpa suya. Lo dijeron la policía, los médicos, su familia, pero nunca le creyó a nadie. Solo necesitaba escucharlo de Mateo. ¿Dónde estás? En la carretera. Gabriel abrió los ojos. ¿Qué carretera? La de la niebla. El sonido de la lluvia apareció del otro lado. Papá, ven por mí. No puedo. Sí puedes. La voz apareció alejarse. La radio puede abrir el camino. Ernesto entró en la cabina. ¡Cuelga! Gabriel corrió al auricular. Es mi hijo. No sabes qué cosa está usando su voz. Gabriel apartó el teléfono. Mateo, dime algo que solamente nosotros dos sepamos. El niño guardó silencio. Después dijo: la noche del accidente te pedí que cambiaras la estación porque la canción me asustaba. Gabriel palideció. Era verdad. Nunca se lo había contado a nadie. Dijiste que faltaban 10 minutos para llegar. La garganta de Gabriel se cerró. Luego apareció el hombre en la carretera. Ernesto lo miró. ¿Qué hombre? Gabriel no respondió. Había enterrado ese recuerdo. Antes de perder el control vio una figura en medio de la lluvia. Un hombre alto, quieto, parado sobre el asfalto. Gabriel giró al volante para evitarlo. Después del accidente, nadie encontró a esa persona. Durante años creyó que había sido su cansancio, una alucinación, un espejismo, un reflejo, o quizás una sombra. Pero Mateo acababa de describirlo. ¿Quién era?, preguntó Gabriel. La primera voz. No entiendo. La que llamó antes de todos. La estática creció. Papá, la niebla ya entró. La llamada terminó. Una bruma gris comenzó a filtrarse por debajo de la puerta de la cabina. La frecuencia muerta. Ernesto recordó que en el sótano se conservaban grabaciones antiguas. Cintas de la noche del accidente de San Gregorio. Bajaron mientras Mauro vigilaba la entrada. La niebla avanzaba por los pasillos. No se dispersaba. Era densa, pesada. Se movía como si tuviera una dirección. En el sótano encontraron cajas de cassettes, cintas abiertas y registros escritos a mano. Ernesto localizó la grabación. Tenía una fecha: 14 de septiembre de 2006. Línea de emergencia: no emitir. La colocó en un reproductor. Primero apareció la voz del conductor del autobús.
¿Radio Niebla? No puedo ver el desvío. Por favor, mantenga la calma en todo momento. Veo rápido en la carretera. Gabriel miró a Ernesto. La cinta continuó. El conductor en ese momento gritó. ¡No! En ese momento se escuchó un impacto. Cristales, llantas, voces. Luego habló otra presencia. No pertenecía al autobús. Era una voz masculina, tranquila y profunda. La señal está abierta. El operador preguntó: ¿quién habla? La voz respondió: el primero que llamó. La cinta se llenó de estática. Debajo había cientos de voces, nombres, fechas, accidentes, muertes. Ernesto detuvo la grabación. La emisora abrió algo esa noche. ¿Qué abrió? Una frecuencia que no transmite por el aire. Gabriel observó las cintas. ¿Por dónde transmite? Por el tiempo. Radio Niebla no recibía llamadas de los muertos. Conectaba momentos. Los últimos segundos antes de una muerte. Recuerdos, advertencias, personas atrapadas en el instante en que desearon regresar. La emisora se había convertido en un puente. La niebla era aquello que viajaba por él. No era solamente un fantasma, era una acumulación. Todos los mensajes que llegaron tarde, todas las despedidas incompletas, todas las personas que murieron deseando volver. Un hambre formada por ausencias. Gabriel encontró otra cinta. Tenía escrito un nombre: Gabriel Cruz. Hora 02:17 AM. ¡Esto no puede existir! Ernesto intentó impedir que la recogiera. Gabriel activó el equipo. Su propia voz salió del altavoz, pero no era una grabación anterior. Sonaba agotada, envejecida. Si estás escuchando esto, ya cometiste el error. Gabriel se acercó. No mantengas la señal abierta hasta el amanecer. Ernesto preguntó: ¿qué ocurre al amanecer? La grabación respondió: la frecuencia necesita una voz viva para permanecer abierta. Gabriel miró la cinta. ¿Quién eres? Su propia voz contestó: soy tú, pero soy después. Luego escuchó a Mateo: papá, no le creas. La grabación terminó. La regla de transmisión. Cuando regresaron a la cabina, la niebla cubría la mitad del edificio. Las personas del exterior habían desaparecido. Ahora se escuchaban pasos dentro de la estación. Mauro ya no estaba. Su linterna parecía que estaba simplemente tirada en el suelo. La puerta principal seguía cerrada. En la sala de espera había huellas mojadas. Todas conducían al estudio. El reloj marcaba las 3:11. Faltaban 49 minutos para el final del programa. ¿El teléfono? El teléfono rojo volvió a sonar. Samuel Ortega volvió a hablar. El autobús llegó a la curva. Samuel, ¿qué ocurre si cierro la señal? Nos quedamos todos donde estamos. ¿Y si la mantengo abierta? Algunos podremos salir. ¿Algunos? Samuel comenzó a llorar. No todos los que llaman quieren volver. Entonces, ¿quién sí? Él. ¿El que llamó primero? No abra la puerta. Al otro lado del cristal apareció Mauro. Estaba empapado, pálido, con los ojos abiertos. Movía los labios, pero simplemente no podía esbozar ninguna palabra. No se escuchaba nada. Levantó una mano. Había escrito sobre su palma: no soy yo. Detrás de él surgió un hombre, alto, vestido con ropa oscura, el cabello mojado cubriéndole parcialmente el rostro. Era la misma figura que Gabriel había visto en la carretera 8 años antes. Mauro desapareció dentro de la niebla. El hombre permaneció frente al cristal. Levantó lentamente la cabeza. No tenía rostro, solo una abertura oscura, profunda,
Como un micrófono sin fondo, la consola se encendió sola. Todos los canales se elevaron. La señal roja en el aire comenzó a parpadear. Una voz salió por las autovoces. Necesito infraestructura. La transmisión de los ausentes. Gabriel comprendió la regla. La frecuencia necesitaba una voz viva, alguien que hablara por los atrapados, una persona dispuesta a mantener la señal. Un hombre sin rostro no era un muerto individual, era la suma de todos. La primera llamada, el primer mensaje ignorado, el primer deseo de regresar. Había utilizado la radio Niebla durante décadas. Cada accidente, cada voz solitaria, cada persona que necesitaba escuchar a alguien perdido. La estación se alimentaba de quienes no podían despedirse. Por eso eligió a Gabriel. Porque su herida continuaba abierta. Porque Mateo era una puerta. La voz de su hijo volvió. «Papá, todavía puedes salvarme». Gabriel se sentó frente al micrófono. Ernesto lo sujetó del brazo. «¡No lo hagas! ¡Cierra la señal!». Si cierro la señal, lo pierdo otra vez. ¡Ya lo perdiste! La frase fue cruel, pero necesaria. Gabriel lo miró. «Nunca pude despedirme. Entonces despídete». El reloj marcaba las 3:32. La niebla cubrió el suelo. Las voces entraron por todas las líneas. Hombres, niños, ancianos, personas pidiendo ayuda. Voces suplicando que la transmisión continuara. Gabriel activó el micrófono. La luz roja se encendió. Esta es Radio Niebla. Las llamadas callaron. Si alguien puede escucharme, no siga las voces. La niebla se agitó. No importa quién oiga, no importa cuánto lo amen, no importa cuánto tiempo lo hayan esperado. Mateo comenzó a llorar. «Papá». Gabriel cerró los ojos. Las voces conocen nuestras heridas. El hombre sin rostro golpeó el cristal. Una grieta apareció. Conoce nuestros recuerdos. Una grieta más. Conoce las palabras que necesitábamos escuchar. El cristal comenzó a romperse. Pero amar a alguien no significa abrirle la puerta a cualquier cosa que utilice su voz. La niebla rugió. Miles de voces gritaron a la vez. Mateo habló sin interferencia. «Papá, soy yo». Gabriel se quebró. «Lo sé». «Ernesto, déjame regresar». Gabriel lloró. «¡No! ¿Pero por qué?» «Porque si eres tú, sabes que no quiero que regreses de esta forma». Hubo un silencio. «Y si no eres tú, ya no puedes utilizarlo». La voz cambió. Se volvió grave, múltiple, violenta. Lo necesitas. La última emisión. El reloj marcaba las 3:47. Faltaban 13 minutos para las 4. Ernesto encontró el control manual del transmisor. La consola no bastaba. La señal procedía de la torre antigua. «Debo cortar la energía desde el cuarto técnico». «Ve. No te dejaré aquí. Si permaneces, nadie cerrará la señal». Ernesto dudó. Gabriel lo miró. «¡Hazlo!». El operador salió. La niebla cerró el pasillo detrás de él. Gabriel quedó solo. El hombre sin rostro entró en la cabina. No caminaba, se deslizaba. Dentro de su cuerpo sonaban las voces de Samuel, Mauro, Mateo y muchos otros. Gabriel mantuvo abierto el micrófono. Son las 3:45. La entidad se acercó. Esta es la última transmisión de Radio Niebla. La niebla subió hasta la consola. Durante años creí que el peor dolor era no haber podido salvar a mi hijo. La voz de Mateo susurró. «Papá». Después comprendí que había otro dolor. La figura extendió una mano formada por rostros. Aceptar que ya no podía salvarlo. El reloj marcó las 3:54. «Yo quería una segunda oportunidad». La entidad tocó el micrófono. «Pero hay oportunidades que no reparan el pasado». Las luces se apagaron. Solo quedó encendida la señal roja. Solo se convierten en una puerta. El teléfono comenzó a sonar. Gabriel contestó. Mateo habló. «Papá, escucha».
se reprodujo el mensaje que Gabriel nunca pudo terminar. La voz de su hijo, feliz, cercana. Papá, cuando sea grande, quiero hablar en la radio contigo. Gabriel lloró. La grabación continuó. Por primera vez en muchos años, se atrevió a terminarla de escuchar. Por si algún día no estoy, no dejes de hablar. Gabriel abrió los ojos. Mateo, no te quedes donde yo me fui. La entidad retrocedió. Aquella voz ya no exigía, no seducía, no prometía. Era Mateo, o al menos Gabriel decidió creerlo. Te quiero, dijo el niño. Yo también. Entonces cuelga. Gabriel soltó el auricular. El hombre sin rostro lanzó un grito. El reloj marcó las 3:58. Gabriel elevó todos los canales. Las voces llenaron el estudio. Después habló. A todos los que llaman desde la oscuridad. La entidad se balanzó sobre él. A todos los que no pudieron despedirse. El reloj marcaba 3:59. Los escuchamos. La niebla cubrió su rostro. Pero no les pertenecemos. Ernesto bajó el interruptor principal. La señal se cortó y el edificio quedó en silencio. El reloj cambió a las 4 y la niebla desapareció. Después del silencio, Gabriel despertó en el suelo de la cabina. La lluvia había terminado. El amanecer entraba por los cristales rotos. Ernesto estaba junto a él. Mauro apareció horas después en el estacionamiento. No recordaba nada. Solo dijo que había escuchado a su padre llamándolo desde el pasillo. La emisora quedó fuera del aire. Los técnicos no encontraron explicación por las llamadas. La línea roja seguía desconectada. La Torre Vieja llevaba 20 años sin energía. Sin embargo, la última hora, Radio Niebla fue escuchada en varios estados. Conductores, vigilantes, enfermeros, personas solas. Miles aseguraron haber oído a Gabriel. Otros escucharon nombres de familiares fallecidos. Algunos recibieron llamadas después. La mayoría no respondió. Radio Niebla cerró una semana más tarde. Gabriel nunca volvió a trabajar en una emisora, pero conservó una copia de la transmisión. No lo escuchaba. Ya no lo necesitaba. Había aprendido a permitir que una voz permaneciera en silencio sin sentir que la estaba abandonando. Años después, encontró el teléfono viejo de Mateo. La batería estaba agotada, la pantalla rota. Aún así, el dispositivo encendió. Había un mensaje nuevo. Fecha: 14 de septiembre del año 2006. Hora: 02:17 AM. Gabriel lo reprodujo. Primero se escuchó estática. Después la voz de Samuel Ortega. La señal está cerrada. Luego Mateo dijo: gracias, papá. El mensaje terminó. Gabriel apagó el teléfono y por primera vez en 8 años pudo dormir toda la noche. Epílogo. La frecuencia vacía. Radio Niebla ya no existe. El edificio permanece abandonado. Las ventanas están cubiertas. La antena fue desmontada. Los estudios quedaron vacíos, pero algunos conductores aseguran que, durante las noches de lluvia, sus radios cambian solos de frecuencia. La pantalla muestra números que no corresponden a ninguna estación. A veces aparece 0217. Entonces escucha una voz masculina, serena, lejana. Esto es Radio Niebla. Después llega una advertencia. Si escuchas la voz de alguien que perdiste, no respondas de inmediato. Primero pregúntate si esa persona querría regresar de esa forma. Luego, aparece la estática. Y en ocasiones, una joven voz dice: no te quedes donde yo me fui. La transmisión dura exactamente 13 segundos. Después, desaparece. Pero antiguos técnicos cuentan otra versión. Dicen que la frecuencia nunca se cerró por completo, que algo quedó atrapado entre el último segundo de la emisión y el amanecer. Algo que continúa buscando otra estación, otro conductor.
otra voz viva. Por eso recomienda no dejar radios encendidos durante una tormenta, especialmente a las 2:17 AM. Porque si el aparato recibe una llamada, si alguien te pide que mantengas la señal abierta, no preguntes quién habla. No importa quién escuches, no importa cuánto lo ames. Cuelga antes de que la frecuencia aprenda tu nombre. Hay voces que uno esperaría toda la vida para volver a escuchar. Un padre, un hijo, un hermano, un amigo. Alguien que se fue demasiado pronto. Y quizás por eso somos vulnerables. Porque el dolor no siempre abre puertas con miedo. Algunas veces las abre con esperanza. Si la radio se encienda solo durante la madrugada, no subas el volumen. Si acaso escuchas tu nombre, no respondas. Y si una voz conocida asegura estar esperándote del otro lado, recuerda, no todo lo que regresa quiere volver a casa. Algunas cosas solamente necesitan que alguien mantenga la señal abierta. Si esta historia te acompañó hasta el final, gracias por cruzar una vez más la puerta de Casa Nocturna. Ahora queremos escucharte a ti. Escribe relatos de terror, misterio, suspenso, horror sonoro, leyendas contemporáneas o ficción obscura. Envíanos tu historia. Las narraciones seleccionadas podrán formar parte de futuras lecturas del canal, siempre reconociendo el nombre del autor. Porque las historias más inquietantes no siempre nacen en libros. A veces nacen dentro de una llamada, en una cabina vacía, en una frecuencia muerta o en la voz de alguien que nunca pudo despedirse. Casa Nocturna. Historias nacidas para escucharse con la luz apagada. Buenas noches y recuerda, si alguien llama desde la niebla, no mantengas la señal abierta.